¿Se ve el PowerPoint ahí? Sí, Sí, profe, se ve. buenísimo. Bueno, chicos, ahí entró, no, mira. Vamos a arrancar con la clase de ataques químicos. Es la anteúltima clase. A la tarde tienen la última, creo, con María. Bueno, el otro día estuvieron viendo con Vero la parte de ataques físicos. Bueno, esto es el complemento. En realidad estaba planteado como ataques químicos, pero lo cambiamos un poquito y haríamos ataques químicos y ataques electroquímicos, que en sí, bueno, serían más o menos químicos. Esta era la clasificación general que habíamos hecho en la clase anterior y bueno, Verónica también creo que la puso así. En realidad en el hormigón tenemos muchos tipos de patologías, o no tantos en realidad, son bastantes casos, cada uno tiene su particularidad, pero en realidad tampoco son tantos, digamos. Uno como tecnólogo del hormigón puede pensar en estos que están escritos acá, no hay muchos ataques más. Y una forma tradicional de clasificarlos siempre fue, bueno, separarlos entre físicos y químicos. Eh, y en realidad depende del libro que uno agarre, a veces hay algunas, qué sé yo, la reacción al calicilis para algunos autores es un ataque físico, porque el mecanismo que finalmente produce la falla es un proceso físico-mecánico. Pero bueno, en términos generales, nosotros vamos a hablar de ataques químicos, ¿sí? Y de ataques electroquímicos, perdón, de ataques químicos y electroquímicos, cuando el fenómeno que genera el deterioro en el hormigón tiene una reacción química o una explicación química de fondo, ¿sí? Entonces acá entran para nosotros la reacción álcali-agregado, ¿sí? Que ahora vamos a ver más en detalle, el ataque por sulfato, que en realidad hay un montón de variaciones de ataque por sulfatos, el ataque por magnesio y después los ataques de ataque ácido y lixiviado. Y dentro de lo que sería ataques electroquímicos, en realidad estamos hablando solamente de corrosión, que en sí, bueno, sería un solo tipo de ataque, pero en realidad la corrosión es, ya lo dijimos esto varias veces, es el ataque, digamos, a la durabilidad del hormigón que más estructuras se lleva por año, ¿no? Es la más importante, de hecho, de los procesos de deterioro en el hormigón. Y es un ataque, se dice electroquímico, porque el proceso de deterioro en sí, ahora vamos a ver un poco más en detalle, es un proceso electroquímico directamente. Ahí no hay solamente reacciones químicas, sino que también hay transmisión de electricidad, transmisión de electrones. Pero bueno, vamos a aventarnos un poquito. Bueno, poniendo solamente los ataques que llamamos dentro de ataques químicos, de ataques electroquímicos, podríamos hacer una clasificación, digamos, una segunda clasificación según cuál es la fase del hormigón que está involucrada, que va a estar involucrada en la degradación. Este primer grupo que marcamos acá son todos ataques que tienen causa, digamos, en la fase de la pasta de cemento, ¿sí? Todos estos ataques son ataques que se dan y la degradación se produce en la pasta de cemento. Ahora vamos a ver cada uno en más detalle. Creo que lo habíamos dicho también, que el hormigón es un material que tuvo éxito en la construcción por ser un material muy estable. De hecho, puede estar, qué sé yo, bajo del agua tranquilamente cientos de años. Pero bueno, sí es débil bajo la presencia de ciertos agentes en el entorno. Y son todos estos que estamos mencionando acá. ¿Sí? Sulfato, magnesio, vamos a ver, protones ácidos y agua blanda. Lo que sería corrosión de armaduras, ¿sí? Hay dos tipos de corrosión también, por cloruros y por carbonatación, ya lo han escuchado. Pero bueno, estas degradaciones se dan directamente sobre el sistema pasta-armadura. ¿Sí? En realidad se dan sobre la armadura, la pasta de cemento es lo que finalmente rodea a la armadura y en la porosidad de esa pasta de cemento es que
está el agua que funciona como electrolito para que circulen los iones dentro de la celda electroquímica. Pero bueno, fíjense que si nosotros, por ejemplo, estuviésemos hablando de un hormigón simple, es decir, un hormigón sin armadura, bueno, entonces el fenómeno de corrosión ahí no existiría. Es solamente un problema del hormigón armado. Y después todo lo que es reacción álcali agregado, que bueno, antes por ahí no mencionaba como solamente álcali-sílice, pero bueno, con la aparición también de las reacciones álcali-carbonato, bueno, hoy se opta por decir directamente reacción álcali agregado, como para englobar todos los casos. Y este es un proceso de degradación que se da sobre el sistema pasta agregado, digamos. Es un problema del agregado, ¿sí? Cuando está incluido en la pasta de cemento, que es alcalina. Ahora vamos a ver un poco más en detalle. Pero bueno, repito, no es un ataque que se dé solo en la pasta, sino que es un ataque que se da en un sistema, dentro del sistema. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer ahora es, vamos a repasar un poco todos los ataques químicos y electroquímicos, y vamos a hacer una pequeña repaso sobre cada uno. Ustedes, cuando hicieron Tecno 1, creo que yo no estaba todavía, creo que presentaron monografías sobre los distintos tipos de ataques, o sea que ya los deben tener en mente, los habrán visto, pero bueno, la idea es por ahí aportar un poco más de información, alguna óptica un poco más general también, y no meternos tanto en lo teórico, porque bueno, la verdad que son todos, cada ataque químico tiene su fenomenología, sus ecuaciones, y la verdad que no sé si vale la pena meterse muy adentro en todo eso, sino tratar de verlo más en términos generales, como para que ustedes lo tengan en mente, y si de repente alguno o alguna está más interesado en profundizar, siempre hay más material para acceder, o si en el futuro se encuentran en su vida profesional frente a alguno de estos casos, sepan por dónde encarar. ¿Está bien? Bueno, entonces vamos a empezar hablando de la corrosión. Bueno, el concepto es básico, elemental, es el deterioro del hormigón por la formación de óxido de hierro en la superficie de las armaduras. Bueno, como les decía hoy al principio, es la principal causa de fallas en estructuras por problemas de durabilidad. Recuerden que cuando decimos fallas de las estructuras no hablamos solamente de la estabilidad, que en el caso de la corrosión además lo es, sino también de condiciones de servicio y aspecto, que también es un problema bastante frecuente de observar en estructuras con corrosión, ¿sí? Y bueno, lo que tiene como característico este proceso, al igual que casi todos los ataques químicos, es que es un proceso que se retroalimenta, ¿no? Porque una vez que inicia el proceso de fisuración y la pérdida de masa, o cuando se empieza a abrir la matriz del hormigón por culpa de los óxidos justamente, se acelera el ingreso de más cantidad de cloruros y la corrosión puede ir avanzando, ¿no? Lo mismo cuando se genera una abertura en una fisura por corrosión, también tenemos mucho más ingreso de agua y oxígeno, que son los otros dos componentes necesarios para la corrosión. Entonces, bueno, para entender rápidamente cuál es la mecánica del ataque, ¿no? Las barras de acero que se usan en construcción tienen un contenido de carbono bajo y son perfectamente corroíbles. En el hormigón armado, como ustedes saben, las barras de acero no solo cumplen perdón, el hormigón no solo cumple un rol estructural, que es el de hacer los bloques de compresión, ¿no? Cuando calculan vigas o en columnas, sino que además también tiene una segunda función que es igual de importante, que es la de proteger a las armaduras, ¿sí? Porque el hormigón es un material alcalino y las armaduras de acero, cuando están en un medio alcalino, ¿sí? En pH 12, que es por ejemplo el que tiene el hormigón en su interior, se genera una capa de óxido de hierro, ¿sí? Hay muchos óxidos de hierro, no hay uno solo. El óxido de hierro que se genera en un pH 12, ¿sí? Con las concentraciones de iones que hay en una solución habitual de hormigón, el óxido que se forma es un óxido estable, ¿sí? Y esa es lo que se llama la capa de pasivación, digamos.
en ese estado inicial, digamos, no existe transmisión de electrones dentro del hormigón, no hay lo que se llama una celda electroquímica, ¿no? Ahora, ¿cuándo se inicia el proceso de corrosión? Bueno, cuando se despacia la armadura. Y las causas, digamos, por las cuales se despacia la armadura son dos principalmente. Una es cuando el pH de la solución baja por debajo de 9, que bueno, es un poco una explicación lógica después de lo que veíamos recién. ¿Sí? Cuando el pH baja a 9, el óxido que es estable es otro, ¿sí? Y ese sí es un óxido que es expansivo, que genera daño en el hormigón, que además tiene, no tiene ni adherencia ni resistencia mecánica, es un óxido que rompe la adherencia. ¿Sí? Y después la otra causa por la cual se puede espaciar la armadura es cuando se tiene una concentración de algún protón, de algún ion, el más común, el generalizado es el de los iones de cloruro en realidad, que cuando, bueno, en la superficie de la armadura se supera cierta concentración, la concentración crítica de cloruros, se produce la despasivación puntual de la armadura y se inicia el proceso de corrosión. Entonces, un esquema, hay miles de esquemas, pero este es un esquema por ahí general de cómo se da el proceso de corrosión en una armadura. Cuando se despasiva la armadura, ¿sí? se rompe esa capa, digamos, que tiene protección, lo que se genera es una celda electroquímica. ¿Sí? Donde tenemos un ánodo y un cátodo, que en realidad son dos posiciones de la misma barra. ¿Sí? Y bueno, en un lado lo que pasa es que se descompone el material y se liberan átomos de hierro, ¿sí? Al electrolito justamente, y se transmiten electrones de una posición a otra de la barra. Y del otro lado lo que se produce es la transmisión de los iones negativos, serían los oxidrilos, que se combinan con los átomos de hierro que liberó la barra de hierro y precipitan sobre la superficie como forma de lo que normalmente se denomina herrumbre, que es el óxido de hierro, que es el perjudicial para la integridad del hormigón armado. Esto que acá se muestra como algo genérico es algo que en la realidad se ve, se puede ver, por ejemplo, en un tramo repetidas veces en varios puntos, o se puede ver en forma uniforme, o se pueden ver zonas de la barra que sean todo cátodo y zonas de la barra que sean todo ánodo. Eso es muy variable, ¿no? Depende también de la heterogeneidad justamente que tiene el hormigón en el alrededor, ¿no? Si hay una piedra justo al lado de la barra, bueno, ahí cambiarían seguramente las condiciones electroquímicas, pero esta es la forma general. Entonces, este proceso, que es un proceso como de una pila, ¿sí? No se va a detener hasta que se consuma todo el ánodo, ¿sí? Y la velocidad con la que se consume depende, por ejemplo, de con qué facilidad entra y sale el oxígeno desde la superficie hacia la barra de acero. Bueno, lo que decíamos recién, entonces, una vez que se despacia la armadura, se forma la celda electroquímica y se inicia el proceso de corrosión, per se. Y bueno, lo que decíamos también recién, los óxidos de hierro ocupan más espacio de los productos con los cuales se formaron, entonces se producen tensiones internas de tracción en el hormigón lo resiste muy poco. Normalmente alrededor de las barras de acero tenemos un espesor de recubrimiento, que siempre se trata de que sea lo más chico posible para no desperdiciar material. Cuando eso se levanta o las fisuras llegan hasta la superficie, se inicia un proceso de degradación cada vez más acelerado. ¿Está bien? Entonces, si quisiéramos mencionar todas las consecuencias de esa corrosión, bueno, tenemos en primer lugar, por la formación, ¿no? del derrumbe tenemos, bueno, pérdida de adherencia entre la barra y el hormigón, que ya ahí tenemos si se quiere, un defecto ya, o una afectación al funcionamiento estructural, ¿sí? Porque si justo es un elemento que la barra está traccionada, supongamos, la pérdida de adherencia significaría una pérdida de resistencia de todo el conjunto. Luego aparece la fisuración, ¿sí? Cuando llega la fisuración a la superficie, se abren la porosidad justamente del recubrimiento y lo que es la celda electrolítica tiene una mayor tasa de difusión de los iones dentro, entonces se acelera el proceso de corrosión.
y bueno, se termina perdiendo la integridad, es decir, el hormigón se termina degradando o directamente se pierde masa, ¿sí? Y el peor efecto es que, bueno, se consume la sección de la barra, que es la que en definitiva en los elementos estructurales da no solo, o sea, da la resistencia a tracción, ¿sí? O en flexión, pero además la que garantiza que no se tenga una rotura frágil, ¿sí? Por lo cual el problema de corrosión cuando está muy avanzado es muy peligroso porque la forma de colapso puede ser repentina de las estructuras, ¿no? Esto ya lo vimos también la clase pasada y creo que con Vero lo vieron, pero bueno, un poco recordar que como en casi todos los procesos de deterioro, los solarios químicos más que nada, tienen siempre un periodo de iniciación, ¿sí? O de incubación, que es el tiempo en el que, si estamos, por ejemplo, en un ambiente marino, los iones cloruro van penetrando en el hormigón, ¿sí? Se van difundiendo hacia el interior, ¿sí? Hasta que en determinado punto, cuando se produce la despaciación, se inicia un proceso que, bueno, como les dije varias veces ya, empieza con el deterioro, la fisuración es un punto y eso hace que la curva se acelere más, después aparece el desprendimiento y bueno, termina en el colapso, lo que les decía. ¿Cuánto va a durar este tiempo de iniciación hasta que se despacíe la armadura? Bueno, depende de la calidad del material de recubrimiento, ¿no? Esto lo hablamos un poco también en la clase de diseño por durabilidad, pero los reglamentos, y hay modelos de cálculo también que hacen las estimaciones y hacen las prescripciones para diseñar los hormigones para que este periodo de iniciación, por ejemplo, dure más que 50 años, que es el periodo de vida útil que se espera en la estructura habitual. También existen estudios por ahí más finos, más osados, estudios, por ejemplo, que valen la pena en grandes obras, donde inclusive se admite la posibilidad de que se haya despasivado la armadura, ¿sí? Y llegar a tener un pequeño inicio de propagación de la corrosión, porque a veces lo que también se puede ver es que una vez que se inicia el proceso de corrosión, si el material está bien diseñado o si hay, por ejemplo, formas de controlarlo, la tasa con la que después se genera la corrosión es muy lenta. Entonces, hasta a veces es admisible tener un poco de corrosión, ¿sí? Bueno, y no solamente dependen de la calidad de los materiales, sino también con la calidad de materiales, digo, no solamente cómo fue diseñado y los insumos que se utilizaron, sino también la etapa constructiva que es fundamental, ¿no? Si el hormigón es muy bueno, pero cuando lo llenaron y hicieron cualquier cosa, de nada sirvió que el hormigón sea de muy buena calidad. Entonces, bueno, decíamos, hay dos causas por la despaciación, la corrosión por cloruros es una, la otra es por carbonatación. La corrosión por cloruros es mucho más tanina. Entre las estructuras que han fallado por corrosión, la mayoría de los casos es por cloruros, ¿sí? Porque la corrosión por carbonatación en sí, el periodo de inducción es muy largo en general, salvo que haya algo muy puntual, una condición puntual muy rara. Y porque además, ahora vamos a ver, no es súbita como es en el caso de la corrosión por cloruro, ¿sí? Entonces vamos a empezar hablando de esta, de la corrosión por cloruro, que es la más común. ¿Dónde vamos a tener riesgo de corrosión por cloruro? Bueno, obviamente en lo que es ambientes marinos, y esto también ya lo hemos visto la otra vez, dentro del ambiente marino la peor zona es, como indica la fotito esta, las estructuras del hormigón armado que están en la zona de mareas, ¿sí? Porque es una zona donde se generan combinaciones de varios ataques, y no solo la corrosión por cloruro, pero encima, ¿sí? Para la corrosión de cloruro es la peor porque al tener ciclos de humedecimiento y secado, tiene esa zona tiene mucha disponibilidad de cloruros, ¿sí? Porque constantemente están mojándose con sales de cloro, y además también tiene mucho oxígeno, que son los dos elementos que se necesitan, ¿no? Debajo del agua, por ejemplo, se tiene mucho cloro, pero hay poco oxígeno, el oxígeno tiene poca conductividad en el agua, entonces la peor zona de la corrosión es la de la fluctuación de mareas. Sin embargo, bueno, hasta 1 kilómetro de la zona marea, de la zona de la línea de marea, se tienen las estructuras contenidas de cloro
que se transportan por la brisa de mar, ¿sí? Y eso está incluido también en el reglamento. Y un poco más allá también, hasta los 10 kilómetros se considera. ¿Y en dónde más se pueden encontrar problemas con cloruros? Bueno, en lugares muy fríos, donde se usan sales congelantes para las rutas, ¿sí? Las sales congelantes, yo no soy experto en el tema, no las conozco, pero bueno, tengo entendido que en general son a base de cloro, de cloruros. Entonces, bueno, imagínense, ¿no? En un pavimento de hormigón se tienen las sales congelantes y eso después penetra en el hormigón. Si hay alguna armadura, bueno, esa es una condición de exposición desfavorable. Y después, bueno, obviamente siempre pueden haber aplicaciones industriales donde se tengan que manipular sustancias que tengan elevado contenido de cloro y eso también teniendo en cuenta. Y acá no lo puse, pero el reglamento también está incluido en creo que es la condición CL1, que es la de exposición al cloruro no marino más leve. Ahí están incluidos lo que son, por ejemplo, las piletas, ¿sí? Las piletas de natación, se usa cloro. La verdad es que cuando uno pinta una pileta, que es lo que normalmente se hace, es como que de alguna manera el espesor de cubrimiento no tiene que hacer su trabajo, ¿sí? Porque ya la pintura hace que el ingreso de cloruros al hormigón sea muy lento. Pero si uno, por ejemplo, siguiera los lineamientos del CIRSOC, ¿no? Y construyera una pileta y no la pintara, ¿sí? Tendría la garantía, si está bien hecha la construcción, de que va a durar 50 años igual, ¿sí? O sea, no se va a correr, si está bien hecho. Entonces, bueno, estos son los lugares donde se puede llegar a encontrar cloruro. Bueno, y otro lugar de donde puede salir el cloruro, digamos, es de los mismos componentes del hormigón. ¿Sí? En algunos lugares cerca del mar se pueden realizar o se realizan hormigones con arena que tiene sal. Entonces, de alguna manera, bueno, le estaríamos incluyendo el cloruro, ni siquiera tiene que entrar, sino que nosotros mismos se lo estamos incluyendo. También hay algunos aceleradores de Frawley, creo, que son a base de cloro y también, bueno, le estamos agregando cloruro al sistema. Por eso el CIRSOC lo que hace en alguna sección, en el capítulo 2, es limitar el contenido de cloro inicial que puede tener un hormigón. Ese contenido de cloro vale por los aportes de toda la arena con sal que tengamos, todos los aditivos que tengamos, etcétera, etcétera. ¿Sí? No se puede superar cierto límite. Bueno, y lo que les decía hoy, el ingreso de cloruro se da por la estructura de poros que tiene el hormigón, ¿sí? Y se da por diversos métodos de transporte, mecanismos de transporte. El otro día ustedes con Vero estuvieron viendo distintos mecanismos de transporte del agua, ¿sí? Dentro del hormigón. Normalmente la permeación, sí, permeación sería la traducción medio literaria, pero es el agua, la convección de agua, directamente, sí, por diferencia de presiones. La absorción, que puede ser absorción capilar. Y después está la difusión, ¿sí? Que es el movimiento de iones por diferencia de concentración. Los tres factores son los que movilizan a los cloruros a ingresar por la red de poros hacia el interior del hormigón. Y lo que pasa es que, bueno, por la naturaleza, esto es un esquema, pero grafica muy bien lo que pasa en el hormigón, ¿sí? Por la red de poros se llegan a tener concentraciones de cloro en regiones puntuales de la barra. Entonces lo que se produce ahí es lo que se llama el picado, ¿sí? Es la corrosión por picado, que es que se genera un punto de despasivación y ahí mismo, como en la primera fotito que les mostraba hoy, se genera una zona que sería la zona anódica, donde se desprende, se descompone el hierro, y otra zona que es la zona catódica, donde se precipita, ¿no? Y se forma esa pila de corrosión. ¿Cuál es el problema con el picado ahí? Que nosotros imagínense que cuando vemos que una estructura tiene fisuras, es porque en realidad ya el proceso de corrosión se inició, ¿sí? O sea, no llegamos a la parte de inducción, ya estamos en la parte de propagación. Entonces, el problema con esto es que si uno no detecta a tiempo las fisuras, imagínense, por ejemplo, lugares, ¿qué es lo que pasa, no? Lugares inaccesibles, ¿sí? Si la corrosión avanza y la armadura, por ejemplo, de tracción empieza a perder sección rápidamente, lo que vas a tener ahí es un colapso, ¿sí? Entonces, por eso la corrosión por cloruro es tanto más dañina que la corrosión por carbonatación, que ahora vamos a ver que es uniforme, ¿sí?
Yo recuerdo que eso, desde que estudié ingeniería, por lo menos 3 veces escuché noticias de que en Mar del Plata se cayó un balcón, por ejemplo, y es muy común que en los balcones haya este tipo de problemas, porque es un ambiente marino, es una zona de difícil inspección, y encima es una zona, los balcones, por ejemplo, son zonas donde se suele acumular humedad. Cuando llueve, por ejemplo, si no están hechos de desagüe, tienes agua constantemente, entonces se da un cóctel perfecto para este tipo de ataques. La corrosión por carbonatación, en cambio, ¿sí? ¿En dónde se puede dar? Bueno, se puede dar o sea, el culpable acá es el dióxido de carbono presente en el aire, ¿no? Entonces, bueno, ustedes saben que en la atmósfera tenemos una concentración baja de dióxido de carbono, que es tolerable para nosotros, pero puede cambiar mucho de zona a zona. De hecho, entre una zona rural y una zona urbana, por ejemplo, ya no recuerdo exactamente los números, pero me acuerdo que era de un orden de magnitud que crecía el contenido. Si era, no sé, 0,02 en el campo, en la ciudad era 0,2, supongo, ¿no? Una cosa así. Y más, llegando al 1% también de dióxido de carbono en el aire, ¿no? Entonces, bueno, en las grandes urbes es un problema, ¿sí? También es un problema típico en losas, por ejemplo, de cocheras o grandes subsuelos, donde hay mucha circulación de autos que liberan mucho dióxido de carbono y tienen poca ventilación, ¿sí? Ahí se produce una atmósfera con bastante porcentaje de dióxido de carbono, y eso hace que se acelere la carbonatación del hormigón, ¿sí? Recuerden que, ahora vamos a ver un esquema. Y también se da en lugares donde hay mucha humedad, ¿sí? Porque una condición, ahora vamos a ver, necesaria para que se dé la corrosión por carbonatación, es que haya un contenido de humedad entre un 50, 60 y un 85%, ¿sí? Por ejemplo, en nuestra región, que es bastante seca en general, no sería un problema, ¿sí? Porque en los días que tengamos menos de un 60% de humedad, por ejemplo, la corrosión va a estar totalmente detenida. Entonces, bueno, es un problema más de zonas húmedas, ¿sí? Toda la zona de la Pampa, la zona litoral, ahí sí es más crítica la situación de la carbonatación. Y esto ya creo que, no sé si lo hemos visto, pero bueno, lo que ocurre es, nosotros tenemos la superficie acá del hormigón, este es el espesor de cubrimiento, y la barra de acero, ¿está bien? Perdón, el recubrimiento llega hasta acá, hasta este borde. Lo que pasa con los dióxidos de carbono es que, bueno, el hormigón los va capturando de alguna manera, ¿sí? El CH, que es la porlandita, ¿sí? El hidróxido de calcio del cemento, se combina con el dióxido de carbono y precipitan como carbonato de calcio. Entonces, bueno, primero precipitan la superficie, cuando ya no queda más hidróxido de calcio en la superficie, el dióxido de carbono sigue penetrando y empieza a carbonatar más adentro y más adentro. Y lo que va pasando es que va cayendo el pH, ¿sí? Porque justamente el hidróxido de calcio, ¿sí? La porlandita, es un mineral muy soluble, que es el que le da justamente la alcalinidad al hormigón, ¿no? Entonces, al ir convirtiéndose eso en carbonato de calcio, se pierde, el carbonato de calcio es insoluble, es mucho más insoluble, entonces se quitan, digamos, iones calcio o iones alcalinos de la solución, ¿no? Uy, esto que y eso va avanzando, ¿sí? Va avanzando, y cuando llega a la superficie de la armadura, esto generalmente se da en forma de frente, ¿sí? Normalmente se habla de frente de carbonatación. Cuando llega a la armadura de frente de carbonatación, se inicia el proceso de corrosión. Pero en vez de ser algo picado, algo puntual, es algo uniforme. Entonces, lo que pasa en estos casos es que cuando se producen las fisuraciones, bueno, quiere decir que inicia el proceso de corrosión, pero después el proceso, la tasa, digamos, con la que se consume la sección de acero es muchísimo más lenta, entonces no es tan grave, ¿sí? Si alguien tiene alguna duda, me para, chicos, ¿sí? Me paran, ¿eh? Yo voy así, pero no hay ningún problema de que me pregunten si algo no lo entendieron, si algo quieren que lo repita, no me molesta en absoluto. Bueno, bueno, lo que les decía recién, ¿no? Cuando el frente de carbonatación llega a la armadura, se produce la espaciación y comienza la celda electroquímica, ¿sí? Y la corrosión en forma uniforme. Bueno, ¿cómo se puede medir cómo se puede medir el problema de corrosión? Si sea la primera pregunta.
A nivel de investigación, por ejemplo, voy a poner todo así. Acá. A nivel de investigación existe un montón de desarrollo porque justamente es el principal problema de durabilidad que tienen las estructuras de hormigón. Un poco yo les contaba cuando vimos la clase de diseño por durabilidad, que hoy se está apuntando a los modelos predictivos, ¿sí? Para este tipo de diseño por durabilidad. Entonces, hoy existen un montón de modelos matemáticos que calculan o estiman la vida en servicio que va a tener una estructura expuesta a un ambiente de cloruros, ¿no? Ahora, estos modelos, ¿sí? Justamente son simulaciones que se realizan, ¿sí? Hay una tabla de input, digamos, entre los cuales están todas las características del hormigón, y después de una caja negra salen el output, digamos, de los modelos para hacer las estimaciones. Entonces, lo que existen mucho, por ejemplo, son métodos de medición para caracterizar el hormigón, ¿sí? Y que yo poder medir una propiedad en una probeta y decir, bueno, entonces si este hormigón tiene esta tasa de difusión, por ejemplo, de cloruro, en las ecuaciones estas numéricas para predecir la vida útil, bueno, esos son los datos que yo necesito, ¿no? Si tengo un hormigón que tiene una tasa, por ejemplo, de permeabilidad de los cloruros más alta, bueno, cuando lo meta en estos modelos, seguramente me va a dar que la vida en vez de 100 años va a durar, no sé, 60 años, por dar un ejemplo. Entonces, bueno, se ha buscado medir de muchas maneras, ¿sí? Más que nada lo que sería, acá lo pongo, ¿no? Acá lo que se mide es el material de recubrimiento, se mide la propiedad del hormigón, ¿sí? No se tiene en cuenta acá la barra de acero. Entonces, lo que se mide es, bueno, qué habilidad tiene ese hormigón para justamente proteger a la barra de acero de la penetración de cloruro y de carbonato. Entonces, bueno, ensayos y mediciones como las mediciones las propiedades de transporte en general, la que vimos en el laboratorio el otro día, es una propiedad de transporte general que da idea de la porosidad y está totalmente vinculada con la resistencia a la corrosión del hormigón. ¿Sí? Hay un montón de trabajos que muestran, por ejemplo, correlaciones entre esos ensayos y otro tipo de ensayos más específicos, y generalmente es un buen parámetro. Y después hay ensayos más específicos que se mide, por ejemplo, el transporte de cloruros. Esta foto, por ejemplo, es de un ensayo que yo pude ver un par de veces, que lo que se hace acá es se pone un disco de hormigón y de un lado se pone una solución con cloruro y de otro lado una solución agua destilada, creo que es. Se imprime una corriente y de esa manera se acelera el traspaso de iones cloro de un lado al otro y bueno, según determinada cantidad de tiempo, después se calcula la concentración de cloro del otro lado y bueno, se calcula cuánto cloro pasó por esa probeta de hormigón, ¿no? Y así se puede hacer en varios hormigones. Y eso es un parámetro que después sirve, por ejemplo, para un modelo predictivo, ¿sí? Y lo mismo para lo que es corrosión, por carbonatación, perdón, se puede medir, por ejemplo, difusión de gases, que existe de hecho. También hay ensayos, por ejemplo, de carbonatación acelerada. Cuando se quiere evaluar un hormigón para ver qué tal va con la carbonatación, se lo mete en una cámara que en vez de estar al 0,5% de la atmósfera, está al 4% de dióxido de carbono, entonces lo que tarda, no sé, 10 años en carbonatarse, en esa cámara tarda una semana, ¿no? Son otros tipos de ensayos. Y después, dentro de lo que es el mundo de la corrosión, ¿sí? Como estamos hablando, decíamos en un principio, de un fenómeno que es electroquímico, ¿no? Porque también hay movimiento de electrones y de iones. Bueno, hay toda un ala, ¿sí? del proceso de corrosión que se puede medir y se puede monitorear, ¿sí? Con técnicas electroquímicas. Que esto un poco se lo dije en el laboratorio el otro día. Como el tester para medir el amperaje de un cable cualquiera, bueno, hay máquinas que no solo pueden medir amperaje, voltaje, intensidad de corriente, frecuencia, impedancia, etcétera, etcétera, sino que además pueden imprimir corriente, pueden generar campos magnéticos entre distintos electrodos. Entonces, bueno, no nos vamos a meter. A ver, esperen, ahí queda un minuto. Vamos a hacer una pausita y lo abro de vuelta, ¿les parece? Buenísimo, profe. Dale, paramos. ¿Quieren que paremos o seguimos nomás? Como ustedes quieran.
Por mí seguiría. Sí, por mí sigamos. Bueno, ahora sigamos un rato más y después hacemos una pausita de último, ¿vale? Hablo de vuelta. Profe, estás muteado. Hola, ¿ahora sí se escucha? Perdón. Ahora sí, ahora sí. Ah, qué raro. Está bien. Bueno, vuelvo. Acá está. Bueno, le decía entonces, ensayos electroquímicos, como les decía hoy, como estamos hablando de un proceso electroquímico, ¿sí? Se pueden tomar mediciones con aparatología, digamos, de electroquímica. En este caso no se hacen evaluaciones sobre el material hormigón solo, sino que acá se hace una evaluación sobre un sistema, acero hormigón. Las probetas de ensayos de esto son como las de la foto, siempre tienen una barra incrustada adentro como para completar la celda justamente y poder medir. Y lo que tienen lo que permite estas técnicas de medición es, se pueden dejar, por ejemplo, electrodos embebidos en una estructura real y después se puede hacer un monitoreo, ¿sí? No destructivo, que viene información muy importante, ¿no? Por ejemplo, con las técnicas electroquímicas es muy fácil saber, por ejemplo, si la barra de acero se despasiva, ¿sí? Porque cuando la armadura se despasiva, bueno, es como que cambian las propiedades electroquímicas de la celda y eso se puede detectar fácilmente. O, por ejemplo, si hay una estructura que ya inició su proceso de corrosión, ¿sí? Ya se despasivó. Con estas técnicas se puede medir muy fácilmente, por ejemplo, la tasa de corrosión, lo cual permitiría, por ejemplo, estimar su proyección de vida útil, ¿sí? Esto que estamos hablando es un poco frontera de conocimiento, digamos, es lo que hoy se está desarrollando. De hecho, bueno, en la Facu, con el grupo en donde yo estoy y con un grupo de Bahía Blanca, estamos proyectando hacer un dispositivo de ensayos ahí en la Facu, de ensayos electroquímicos. Pero bueno, no es algo que esté muy generalizado, no es algo que esté, por ejemplo, incluido en normativas. Todavía es algo de más de desarrollo, de cosas muy específicas. Y bueno, yendo ya a las estrategias como para controlar o para lidiar con la corrosión, ¿sí? Las principales estrategias son, bueno, como siempre, relación agua-cemento, como en todo, en el hormigón, lo más importante. Obviamente, al bajar la relación agua-cemento, lo que hacemos es reducir la porosidad y, por ende, reducir la permeabilidad de los fluoruros o al dióxido de carbono. Después, la utilización de material cementiticio suplementario, ¿sí? O adiciones minerales, puzolanas, escorias, bla, 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 bla. Esto es bueno
solamente cuando hablamos de corrosión por cloruros, ¿sí? Porque, bueno, reduce justamente la permeabilidad. En el caso de hormigones, por ejemplo, que puedan estar expuestos a la carbonatación, la utilización de estos materiales puzolánicas, por ejemplo, no es muy bueno porque, no sé si lo recuerdan, pero las puzolanas lo que hacen es reaccionan con el hidróxido de calcio de la pasta de cemento endurecida para convertirla en silicato de calcio hidratado, ¿no? Entonces lo que hacen de alguna forma las puzolanas es consumir la reserva alcalina que tiene el hormigón, ¿no? En esta fotito que hoy veíamos, acá, yo les decía, ¿no? El hormigón captura dióxido de carbono, ¿sí? Una cierta cantidad y después entra más adentro y qué sé yo. Si este hormigón no tiene dióxido de calcio porque la puzolana lo consumió, por ejemplo, el dióxido de carbono entra, se combina, tiene poco material con el cual combinarse y ya sigue penetrando. Entonces el concepto que se utiliza es el de reserva alcalina, ¿sí? Entonces la utilización, por ejemplo, de adiciones minerales en un hormigón que se va a carbonatar no es muy positiva. Otra estrategia es... a ver, se escucha un audio, chicos. No sé quién tiene el micrófono abierto. Eso del piso de escalera. Macarena. Ahí te apago el micrófono. Otra estrategia es el incremento de los espesores de recubrimiento. ¿Sí? Como les decía, el tiempo de incubación de la corrosión depende de cuánto tiempo tardan los cloruros, por ejemplo, en llegar a la superficie de la armadura. Entonces, mientras más espesor de recubrimiento tengamos, obviamente, más largo va a ser ese periodo. Y por último, bueno, lo que en términos generales sería una reducción de defectos, ¿sí? Que básicamente estamos hablando de cuidar las técnicas constructivas, y esto es fundamental porque, bueno, por estudios que si alcanza el tiempo les muestro y si no les cuento, el defecto, por ejemplo, que más afecta a la resistencia a la corrosión en la mayoría de las estructuras que fallan, es, por ejemplo, mantener justamente el espesor de recubrimiento en grandes elementos, ¿no? Es un error muy habitual en la construcción, el no tener cuidado con el espesor de recubrimiento, y en este caso, por ejemplo, es algo fundamental. ¿Sí? Sí. ¿Dónde se quede? Sí, ahora íbamos a llegar a eso, sí. Justo, mirá qué intuición. Y después pongo, las estrategias son todas estas, o algún medio de protección activa sobre las armaduras, ¿sí? Ahora vamos a ver métodos de protección de las armaduras. Entonces, bueno, en cuanto a lo que es reglamentación, esto ya lo vimos el otro día un poco. En el SIGSOC, por ejemplo, se clasifica el tipo de ataque y la severidad del ataque, ¿sí? Y esta es la tabla que yo les comentaba hoy, se limita el contenido máximo de cloruro en el hormigón, ¿sí? Y fíjense que cuando no está armado, bueno, se puede tener bastante cloro. Ahora, cuando está armado ya no, porque tenemos armaduras, y cuando es pretensado, por ejemplo, en el pretensado siempre es más peligrosa la corrosión, porque la corrosión se desarrolla más rápido cuando las barras están traccionadas, por un lado, tienen más abiertos los granos. Y además, en una pretensada, imagínense que las dimensiones de secciones son más críticas, porque generalmente son secciones más chicas, y porque además significarían la pérdida justamente del pretensado, ¿no? Entonces, ahí es más exigente el reglamento. Después hay una parte que habla de recubrimientos de armaduras, esto ya lo habíamos visto un poco. Hay recubrimientos según el elemento constructivo, ¿sí? La condición, pero por ejemplo en los ambientes con exposición a sales descongelantes, que es la CL, o las de mar 1, 2 y 3, se incrementan un 50% de lo que se establece acá. Entonces, bueno, ahí se atiende la estrategia de los espesores de recubrimiento. Y además, bueno, también ya lo habíamos visto, habíamos dicho, se hacen requisitos prestacionales al hormigón, ¿sí? Se exige que tenga, bueno, una determinada resistencia a la compresión, ¿sí? En relación al aguacimiento. Acá estamos viendo los A1, A2 y A1 es la condición casi inocua, ¿no? A2 y A3 son lugares donde se puede tener carbonatación. Y M1, CL, M2 y M3 son lugares donde se puede tener corrosión por cloruro. Entonces, bueno, acá se pide una resistencia característica mínima, una relación de aguacimiento máxima, y además se piden los ensayos de propiedad de transporte. Uno, lo que vimos el otro día en el laboratorio, o penetración de agua o succión capilar, ¿sí? Se exige.
Y esto, por ejemplo, por ejemplo, un ejemplo de cómo cambiarían los requerimientos en distintas ciudades del país, ¿no? Acá tenemos La Plata, que es una zona A2, tiene mucha humedad, por eso es medianamente agresiva a la carbonatación, y Santa Fe tiene más humedad y aparte más temperatura, entonces es una A3. Y fíjense cómo entre La Plata y Santa Fe tenemos una pequeña variación en el espesor del cubrimiento. Y en Mar del Plata, por ejemplo, ¿sí? A menos de 1 kilómetro del mar, ya aumenta justamente un 50% de la condición A1, creo que era. Fíjense, estamos ya en 30 milímetros de recubrimiento. ¿Sí? Esto es por una barra menor de 32 milímetros. Y esto son los estrios, pero por ejemplo las fundaciones vieron que también el volumen es mucho mayor, ¿sí? Porque es contacto con el suelo, y acá también tenemos variaciones según en donde estemos emplazados. Métodos de protección, acá está lo que me preguntaron recién, una estrategia, claro, ¿no? Si sabemos que el agua y el oxígeno son necesarias para la corrosión, bueno, una forma de evitar la corrosión es bloquear la entrada de agua y oxígeno. Entonces se puede se puede aislar a toda la estructura, a toda si tenemos una viga, la viga entera de hormigón armado, o se puede también pintar la armadura, ¿sí? Yo no soy especialista en el tema, no quiero macanear. Entiendo que hay pinturas aptas para esto. Supongo que lo que más atención de prestar es en el tema de la adherencia, ¿sí? Pero no sabía decirles cuáles son. Otra estrategia existente son desarrollos que existen. Inhibidores de corrosión, ¿sí? Son sustancias generalmente orgánicas que cuando se mezclan en el hormigón forman películas de polímeros sobre las barras de acero que inhiben, o a veces, bueno, es porque retrasan la mediación de cloruros, por ejemplo, o porque aumentan, por ejemplo, el contenido crítico de cloro para que se despasive la armadura, ¿sí? Existen distintos tipos de inhibidores de corrosión. Y otra técnica ya más avanzada es la protección catódica, en la cual el concepto cuál es, bueno, lo que se hace es como completar la pila, entre comillas, ¿sí? Poniendo un material que sea más corroíble, si se quiere, que el hormigón. Que el hormigón no, perdón, que el acero. Entonces, si hay una conexión eléctrica entre las dos barras, la que va a sacrificar es la que es más corroíble, entre comillas. En este caso, por ejemplo, una barra de zinc. Y estas son ánodos que se sacrifican y se cambian cada tanto. Qué sé yo, en un puente, imagínense en un puente, estos puentes que uno ve a veces en las fotos que tienen, no sé, viga de 200 metros, no sé. Eh, eh, Obviamente que esas tipos de estructuras tienen sensores internos para medir el estado electroquímico que les comentaba hoy de las armaduras, pero sobre todo cuando se están en condiciones muy agresivas, peligro, zona marina, esta es una buena solución, por ejemplo, porque uno se garantiza mediante una técnica simple, se garantiza de que nunca va a tener corrosión en las armaduras de la estructura, ¿no? Bueno, eso es lo que decíamos recién. Bueno, ahí un poco cerramos corrosión. Es mucho más amplio, ¿sí? El tema de la corrosión. La idea es hacer un paneo general, entender un poco cuál es la mecánica, o sea, cómo se da el proceso de deterioro, y tener una noción de qué es lo que exigen los reglamentos, por lo menos, o bueno, cuáles son las mejores estrategias para elaborar un hormigón armado que tenga una buena durabilidad en un ambiente agresivo por cloruros. Así que si no hay ninguna pregunta, pasamos al siguiente paso, que es reacción alcalí-agregado. Vamos a pasar. Bueno, ya lo habrán escuchado, ya lo conocen. En este caso hablamos de les decía hoy, es un problema químico, pero que se da solo en el agregado. Entonces el concepto básicamente es, bueno, es el deterioro del hormigón, es un deterioro que se da desde el interior del hormigón, a diferencia, por ejemplo, del que vimos hoy, que es superficial. En este caso es interior, porque, bueno, el problema es tener en los agregados sílice amorfa o cuarzo tensionado, que son minerales que por su arreglo cristalino, ¿sí?
son inestables en un medio alcalino, ¿sí? Esa es la explicación, digamos. Y el medio alcalino justamente es el hormigón. Entonces son piedras que cuando se las incluye dentro del hormigón, no en el inmediato, generalmente son procesos, estamos hablando de un reloj geológico, ¿sí? Son problemas que capaz que en 10 años aparecen, pero una vez que aparecieron es irreversible, ¿sí? Hay casos en Argentina, de hecho, de grandes obras que han tenido problemas de ras y que fueron irreversibles. Tengo entendido que acá en la zona de Neuquén hay sílice amorfa, sé que en Río Negro también hay carbonato dolomítico, que también reacciona en medio alcalino. Pero bueno, la zona que tiene la fama de tener peor agregado, digamos, en este sentido, es toda la zona de la Mesopotamia, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco, toda esa zona, porque tienen, bueno, por algún fenómeno geológico, tienen grandes depósitos de material medio volcánico, ¿no? Es con sílice y amor. Entonces, bueno, le decía, este es un problema de durabilidad que está estrictamente relacionado con el agregado, ¿no? Bueno, y lo que les decía hoy, normalmente antes se hablaba siempre de reacción alcali-sílice, hoy se habla de álcali agregado porque también se incluye la de los carbonatos. Algunos minerales de carbonato, base carbono, que también reaccionan en un medio alcalino. Bueno, no se ve nada la fotito esa, perdón, pero lo que intenta explicar eso es cuáles son las condiciones que se tienen que dar para que se genere el ataque, la reacción alcali-sílice o álcali agregado, ¿no? Es un ingrediente de un plato de 3 ingredientes. Necesitamos, por un lado, sí o sí tener el álcalis. Los álcalis los aporta el cemento, ¿sí? No solo el calcio, los oxidrilos, que son los que liberan la solución, sino también tienen sodio. El cemento tiene sodio, tiene potasio, que son alcalinos. Después el otro necesario es tener, justamente, como decíamos hoy, un agregado reactivo, ¿sí? Un agregado que tenga sílice amorfa, cuarzo, etc. Y sí o sí tener agua, ¿sí? Porque si no hay agua, en realidad este proceso que vamos a ver ahora no se desarrolla. ¿Cuál es el proceso? Es el siguiente. Bueno, al estar un agregado, por ejemplo, de sílice, fíjense acá, es sílice, oxígeno 2, ¿no? Un compuesto básico de sílice, expuesto en un medio alcalino, ¿sí? Lo que se forma es un gel, o sea, el sílice ese que estaba amorfo se transforma en un gel, ¿sí? Que es un material, o sea, vieron que el gel no llega a ser un sólido, creo que es un sólido con un arreglo micro o nanoestructural, una cosa así. Es un material que seco es como polvito, pero que cuando se moja absorbe mucha agua y se hincha con bastante presión, ¿no? Entonces, lo que sucede con estos agregados es que se forman unas capsulitas de gel de sílice, ¿sí? Que cuando por alguna razón hay una presencia de agua, absorben esa agua y se expanden un montón. Y se expanden tanto que rompen el hormigón, rompen las piedras también, porque están en el interior de las piedras también. Es muy dañino, la verdad. La reacción alcali-sílice tengo entendido que es la segunda causa de falla de estructuras por problemas de durabilidad, ¿no? Primero corrosión, después el TRAS. Entonces, ¿cuáles serían las formas de control? Bueno, entonces, pensando en estas condiciones necesarias, bueno, se puede ir atacando de una por vez, ¿no? Una de las estrategias, que en realidad es la más, uno diría, y la más obvia, es no usar agregados reactivos, ¿no? El tema es que esto a veces no es una posibilidad, ¿no? Hay veces que justamente en toda la zona de la Mesopotamia, por ejemplo, se utilizaron muchos agregados reactivos para las presas. Hay muchas presas ahí en Río Uruguay, en la frontera con Uruguay justamente, con Brasil. Imagínense que ahí se están usando cientos de toneladas de agregado. La verdad que tener que, por ejemplo, en ese caso, transportarlo desde otra región, en términos de costos era una locura, entonces se optó por directamente no, utilizar ese agregado y ver la forma de evitar que se genere reacción al agregado, ¿no? Pero bueno, uno en principio lo que tendría que hacer siempre es empezar por ahí, tratar de no usar agregados reactivos, o si sabe que tiene agregados reactivos, es la posibilidad, por ejemplo, de mezclarlo con agregados que no sean reactivos, ¿sí? Para reducir el contenido.
La segunda estrategia es, bueno, atacar, en vez de este globito, el rosa, el de los álcalis, o sea, reducir el contenido de álcalis. ¿Y cómo se logra eso? Bueno, hay cementos de bajo contenido de álcali, ya existen directamente, se llaman así. Y también, obviamente, si uno reemplaza parte del cemento por adiciones minerales, materiales cementicios, también está reduciendo el contenido de álcalis, en términos generales, ¿no? Son dos estrategias para lo que se decía hoy. No puedo, por ejemplo, no puedo usar otro agregado. Bueno, entonces tendría que ir sí o sí al tema de reducir los álcalis. Después también existen inhibidores de la reacción álcali agregado. Las más conocidas, bueno, las puzolanas, tienen un efecto, ¿sí? Dentro de ese medio que hace que, bueno, que no lo recuerdo exactamente, es muy químico, muy preciso, pero yo sé que las puzolanas interactúan en cierta forma con la sílice amorfa para que no se forme ese gel, justamente, ¿no? Las sales de litio son otro material que es conocido porque también, no sé exactamente el proceso químico, pero de alguna manera inhibe la formación del gel. Entonces, bueno, también funciona como inhibidor. Y si no, bueno, otro pensamiento lógico y simple nos llevaría a decir, bueno, y si no, eliminar el agua, ¿no? A veces es una posibilidad y a veces no. Eso depende. Lo que sí es importante, y acá lo aclaro, es que esto aplica para RAS, pero también aplica para los otros problemas de durabilidad. Limitar el acceso a humedad no es solamente decir, bueno, que no entre agua, ¿no? También es, por ejemplo, controlar el tema de la fisuración por otras razones, ¿sí? Un hormigón, por ejemplo, que está fenómeno diseñado, tiene armadura fenómeno, pero no se curó bien, por ejemplo, ¿sí? Puede tener una contracción por secado excesiva que haga que se fisure, que se generen grandes fisuras, y toda la baja relación agua-cemento que le habíamos logrado poner al hormigón se pierde por un mal curado. Entonces por ahí entra el agua y ya la reacción alcali se arranca, ¿no? Entonces también tener en cuenta eso, ¿no? Los defectos constructivos o defectos de cálculo también, ¿sí? Muchas veces nosotros cuando hacemos cálculo estructural, de alguna manera podemos admitir que hayan fisuras. De hecho, el hormigón se fisura, no hay otra opción. Ahora, si hay un error, por ejemplo, en el cálculo estructural, y las deformadas son muy grandes y la fisuración es excesiva, también de alguna manera se favorece, por ejemplo, en este caso, el ingreso de humedad, ¿no? Entonces, bueno, volviendo a la primera estrategia, que la primera que uno pensaría, en no usar agregados reactivos, bueno, lo que termina sucediendo es que muchas veces hay que estudiarlos porque se pretenden utilizar, ¿no? Entonces existen ensayos de reactividad en los agregados. La norma IRAM tiene una parte. Todo lo que es durabilidad es capítulo 2 del CIRSOC. Dije IRAM, no, el CIRSOC. El CIRSOC 201 habla de todo lo que es durabilidad, capítulo 2. Ahí pueden buscar todo. Cuando habla de la parte de RAS, lo primero que dice es que, bueno, que, por ejemplo, este es un changui. Dice que si existen estructuras que tengan más de 15 años de construidas, ¿sí? Y que se hayan elaborado con los mismos materiales que nosotros queremos utilizar, los podemos utilizar, ¿sí? Es como una demostración real de que esos agregados no reaccionan con un cemento. ¿Está bien? Ahora, si no tenemos esta data, que es lo más normal, existen 3 ensayos, digamos, básicos que se realizan, ¿sí? Uno es el análisis petrográfico, que esto es básicamente un geólogo o una geóloga con un microscopio, observando si hay cuarzo tensionado o sílice amorfa y cuantificándola, ¿sí? Yo no sé los detalles, pero sé que debajo de cierto contenido es apta la piedra, digamos. No obstante, el petrográfico sí o sí tiene que ser respaldado con uno de estos dos otros métodos, ¿sí? El segundo método es el método de las barras de mortero. Lo que se hace es agarrar el agregado, se lo tritura hasta que sea tamaño arena y se elaboran unas barras de mortero con esa arena y se la sumerge en una solución muy alcalina, que es hidróxido de sodio, y encima se lo pone a 38 grados para acelerar el proceso. Y lo que sucede es que, bueno, se genera el gel adentro y las barras empiezan a expandir, ¿no?
El ensayo de las barras de mortero creo que pide que las barras se expandan en 6 meses menos del 0,1%, una cosa así. Si el agregado cumplió con eso, quiere decir que entonces es apto para utilizar, se considera que no es reactivo. ¿Sí? Ahora, si con eso reaccionó, si superó la expansión, por ejemplo, que era el límite, hay dos opciones, o rechazamos eso y decimos, bueno, buscamos otro agregado, o se puede pasar al tercer ensayo, que es el ensayo de prismas de hormigón, lo que es el mismo concepto, se hace un hormigón con el agregado que se quiere estudiar, se elaboran prismas de hormigón y esos prismas se sumergen en una solución alcalina, a 38 grados también, y se mide cuánto expande. El problema acá, es que este ensayo dura un año. Entonces, supongamos que lo llaman a ustedes para hacer una presa en Chaco y le dicen, bueno, tenemos esta piedra, no sabemos si usarla, y el ensayo de prisma de hormigón es un garrón, porque tenés que esperar un año para que te dé el aprobado o no. ¿Sí? Entonces es como que el ensayo acelerado de la barra mortero, que es mundialmente conocido, el ensayo brasilero, le dicen el NBRI, es el que más se utiliza. Ahora, también, ¿qué pasa? Hay una anécdota muy, muy graciosa que dice así, uno cuando tiene un pollito, un huevito, un huevo de una gallina, por ejemplo, el proceso normal de maduración, ¿cuál sería? Bueno, que esté abajo de la gallina, no sé, 30 grados durante, no sé, un mes y sale un pollito. Ahora, si yo quiero acelerar esa maduración, ¿no? Y lo pongo 3 minutos en agua hirviendo, por ejemplo, lo que va a salir no es un pollito, es un huevo duro. Acá el pensamiento es el mismo. Nosotros estamos haciendo un ensayo que es ultra acelerado, estamos agarrando una piedra y estamos como poniendo una exposición que dista mucho de ser la exposición de la realidad. Entonces, nada nos asegura que lo que nosotros estamos evaluando en un ensayo acelerado después se vaya a cumplir en la realidad. Y entonces en esa complicación es que existe una discusión, desde que yo estoy en este mundillo existe y veo que hasta hace mucho y veo que va a seguir estando, que es la discusión de cómo se mide la reacción de los agregados. De hecho, hay muchos ensayos y estudios realizados en los cuales, por ejemplo, un agregado que no verificó este ensayo, cuando le hacen ensayo de prisma, sí verifica. Entonces, ahí lo que se empezó a encontrar es que este método, que es muy acelerado, el brasilero, lo que da a veces son falsos positivos, lo que se llaman falsos positivos. Y generalmente después se termina de vuelta en el ensayo de prisma hormigón, ¿no? Pero bueno, para no quedarnos más en esto, estos son los 3 ensayos que se hacen para la conformidad de agregado, ¿sí? Bueno, estos son los valores límites de la expansión que les decía. En el NBRI, yo les dije 6 meses, no, en 16 días, perdón. En 16 días la barra de mortero tiene que expandir menos que esto. Esto es lo que yo les digo que se acelera demasiado el proceso, que en realidad es lento. Y en los prismas lo que se espera es tener en un año menos del 0,04%. Fíjense qué chiquita es la expansión que se mide como límite. Sí, diga. Sí. Bueno, es muy loco que hay casos extremos de todo, digamos. Yo cuando he visto trabajos de gente que está elaborando en esto, veo que he visto que hay muestras que han dado bien en uno y en otro mal, al revés también, vienen los dos, o mal en los dos. Ahora, en general, el método este brasilero es como más riguroso de lo que el de los prismas. Entonces, en general lo que pasa es que si tenés un positivo acá, una empresa que tiene un agregado, tiene montañas y le da un positivo acá, van desesperados a este porque si este después no da positivo, es como que este vale más que el del mortero, ¿sí? Porque es más parecido a la realidad, si se quiere. Ahora, que este te haya dado negativo y que después este haya dado positivo, hay algunos casos, los hay, sé que los hay, pero lamentablemente, o no sé si lamentablemente, no, cuando este ya se aprueba, pasa, ¿sí? Son muy pocos los casos que da esto último que te digo, es muy, muy poco. La gran mayoría de los casos coincide y la primera minoría de casos, digamos,
pasa lo que te decía hoy, que no aprueba con el brasilero y después se aprueba. Pero no sé qué pasa, ahí me mataste. ¿Qué pasa cuando... O sea, ¿qué pasa si uno sí era positivo con este y con este no dio positivo? Según el reglamento se usa. Pero bueno, ahí me mataste. No sabía qué decir. Seguimos. A ver, y otra cosa. Normalmente igual cuando ya hay sospechas de... El petrográfico también da mucha información, ¿eh? El análisis petrográfico es muy artesanal, si se quiere, porque depende del ojo del que maneja el microscopio, pero también da mucha información. Entonces, cuando ya hay sospechas, normalmente lo que pasa es que se termina usando igual un cemento de bajo álcali, por ejemplo, ¿no? Bien, vamos a pasar ahora a... quedan 2 ataques más, chicos, ¿no? Ya terminamos. El ataque por sulfatos. Acá ya estamos en un ataque que afecta a pocas estructuras, ¿sí? No es muy común ver esto. La verdad que no es muy común. Existe igual, ¿sí? Y existieron... lo que se dice en este tipo de ataques es que en determinadas condiciones, en determinados lugares, tenés que estar muy atento a que no te pase, ¿no? Hay lugares, vamos a avanzar un poquito igual, porque si no nos quedamos mucho. ¿Cuál es el concepto? Bueno, seguimos hablando de degradación de material. En este caso es por formación de productos expansivos en su interior, ¿sí? Y bueno, presiones de cristalización, ablandamiento finalmente, ¿sí? Y pérdida de masa, debido a la presencia de sulfatos en el entorno. Yo les decía al principio de la charla, el hormigón es un material muy estable, químicamente es muy estable, termodinámicamente es muy estable, pero bueno, tiene sus puntos débiles. Uno de sus puntos débiles es el sulfato, ¿sí? Porque el ion sulfato lo que tiene, ahora vamos a ver, se puede combinar con algunos componentes de la pasta de cemento hidratada para formar otros, ¿sí? Uno es el sulfato, el otro es el magnesio, ¿sí? Y bueno, y hoy les decía el dióxido de carbono. Son los 3 elementos que pueden llegar a afectar a la pasta de cemento. Entonces decíamos que, bueno, el ataque por sulfato en sí es un problema químico, ¿sí? Porque ahora vamos a ver por qué, pero que en la realidad generalmente se presenta combinado con otros tipos de ataque. Y el más común, que es esta foto, por ejemplo, es con el fenómeno de cristalización de sales, que es un fenómeno físico directamente, ¿sí? Lo que sucede, por ejemplo, uno viendo esta imagen, claramente lo que sucede acá es, tenemos un suelo con mucha sal, ¿sí? Puede ser lo más probable es que sea sulfato de sodio, que es la peor de las sales en el suelo, las sales alcalinas con sulfato. Y lo que tenemos acá es que, bueno, esto absorbe agua por absorción capilar, ¿sí? El agua sube y en determinado lugar se evapora el agua de vuelta. Entonces, cuando se evapora, la sal que estaba disuelta y que entró en el hormigón, cuando el agua se evapora, esa sal se cristaliza y las sales de sulfato tienen distintas presiones de cristalización, ¿no? Cuando cristalizan generan una presión interna directamente, ocupan más lugar del que ocupaban en la solución. Entonces es muy parecido, por ejemplo, a lo que pasa con el congelamiento y el deshielo, ¿no? Se generan cristalización, en este caso es de sales en el interior, presiones internas de tracción, descascaramiento. Pero bueno, ¿qué pasa? Se producen los 2 ataques a la vez en este caso, entonces, el ataque químico por sulfato y el ataque físico, que en realidad es un ataque de cristalización de sales, en este caso por una sal de sulfato, ¿sí? Pero hay cristalización de otras sales. Pero bueno, lo más común es ver la combinación de esto, ataque por sulfato con cristalización de sal de sulfato. ¿Dónde se puede encontrar esto? Bueno, les decía, suelos con elevado contenido de sales de azufre. Existen regiones en el mundo que tienen problemas de sal, de sulfato, digamos. Grandes zonas desérticas, yo sé que por ejemplo en toda la zona de Arabia, todo lo que es el oeste de Estados Unidos, hay un montón de casos reportados de casas con problemas o edificios de suelos salinos, ¿no? Suelos con mucha cantidad de sal. Hay 3 tipos de sales comunes en la naturaleza, sales de sulfato, ¿no? Una es el sulfato de calcio, que es el yeso. El otro es el sulfato de sodio, que es el más común y es el más dañino. Y el otro es el sulfato de magnesio,
¿sí? Que ahora lo vamos a ver, que también es bastante dañino. Y después también donde obviamente, bueno, hay aplicaciones industriales también, obviamente, donde se manipulan sustancias que tienen azufre, ¿sí? Entonces, bueno, normalmente para separar la paja del trigo se habla de ataque externo por sulfatos, ¿sí? Cuando los sulfatos son provistos por el entorno. Y se habla, esto es el ataque, estamos hablando del ataque químico, ¿sí? Que genera el sulfato que ingresa en el hormigón. Y lo que vemos es que, bueno, ustedes ya lo saben, de las principales fases de la pasta de cemento, casi el 90% son silicato de calcio hidratado, que es la principal fase, la porlandita, que es hidróxido de calcio, y después tenemos una primera minoría, si quieren, que son las fases ferroalumínicas, ¿sí? Las AFM, eso sería una reducción de decir, por ejemplo, monosulfoaluminato, ¿sí? De calcio, que es una molécula que se encuentra en la pasta de cemento. Y estas tres son las mayoritarias. Entonces, entre estas tres más o menos cubren toda la pasta de cemento, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando ingresa, ese quiere decir azufre, ¿sí? Cuando ingresa azufre en el medio y hay agua, ¿sí? Son las dos condiciones necesarias, se produce la combinación con el hidróxido de calcio para formar yeso. O sea, el yeso es calcio más azufre, ¿sí? Y una vez que se tiene yeso, ¿sí? El yeso con mayor ingreso de sulfato, ¿sí? De azufre, y con presencia de agua, se pueden combinar con las fases ferroalumínicas, más específicamente con las alumínicas, para formar lo que se llama etringita, ¿sí? Que la etringita es un mineral, el nombre es trisulfoaluminato de calcio, ¿no? Tiene azufre, aluminio y calcio, y es un material que ocupa como 11 veces más lugar de lo que ocupan sus constituyentes, entonces es un material expansivo. Cuando ustedes recordarán que el cemento tiene yeso, ¿sí? El cemento Portland tiene un 5% de yeso más o menos, o sea, el yeso es sulfato directamente, azufre que se echa, y eso se utiliza porque cuando se mezcla el cemento, en la primera mezcla, las fases alumínicas con ese yeso forman etringita, ¿sí? Pero es una etringita que se forma en estado fresco y lo que hace es retrasar justamente la hidratación de las partículas de cemento, nos da ese tiempo de trabajabilidad del hormigón. Entonces esa tringita ahí no es un problema, se genera, nosotros manipulamos el hormigón, después se estabiliza como AFM, ¿sí? Como AFM. Ahora, cuando ingresa sulfato de vuelta del exterior, por alguna razón, esta AFM vuelve a ser tringita, pero el problema es que ahora el hormigón ya está endurecido, ya no es un fluido. Entonces, ¿qué pasa? Tensión interna de tracción, fisuración y la misma cadenita que veíamos hoy. Se fisura, entonces ingresa más sulfato, ingresa más agua y como que se genera algo exponencial, ¿sí? en el deterioro. Bueno, y esto es lo que decía recién. Los dos productos que se producen por el sulfato son expansivos, el yeso no tanto como la tringita, y además consumen la alcalinidad de la pasta, porque empiezan consumiendo la porlandita, o sea que encima le bajan la alcalinidad, lo cual trae problemas asociados, ¿no? Esta es una fotito cualquiera de unos testigos que estuvieron expuestos a un ataque por sulfato. Fíjense que desde la superficie arranca y obviamente donde hay aristas vivas es peor, entonces se deterioró más en los bordes. Se ve claramente fisuración, hinchamiento. Posteriormente a eso viene lo que es el ablandamiento, que es que la masa, el cemento, la pasta se desgrana con los dedos. Bueno, chicos, vamos a hacer una pausa y ahora sí quieren que hagamos 10 minutos de pausa. Bueno, profe, dale. Miren, son 10:22. 10:30 volvemos. Dale. ¿Está bien? Formaciones excesivas, etc. Bien, y después del ataque por sulfato, lo que vimos recién, toda esa parte química que se genera cuando los iones de sulfato ingresan del exterior, también se repite para lo que serían los ataques internos por sulfato. ¿Cuál es el caso de los ataques internos por sulfato? Cuando, o sea, ¿quién puede suministrar los sulfatos para que se genere este ataque, pero desde adentro? Bueno, hay algunos agregados,
que tienen sulfatos de hierro que se oxidan de alguna manera y liberan sulfatos en el interior. Acá en Argentina creo que no existe. Yo sé que en Europa hay mucha pirita, entonces, bueno, han tenido problemas de ataque interno por sulfato por la presencia de este agregado, pero bueno, no es un caso que suceda acá. Otro caso que empieza a tener relevancia es, como bueno, se empieza a extender el uso de los agregados reciclados. Es un peligro que el agregado reciclado esté contaminado con yeso, porque el yeso es puro azufre, es azufre y calcio, entonces generaría el ataque por sulfato, pero interno. Y después el más conocido, el más común, es lo que se llama la formación de la trijita diferida. ¿Y esto cuándo se da? Bueno, se da mucho en lo que es prefabricación, en lo que es curado a vapor, por ejemplo. ¿Y esto por qué se produce? Bueno, recuerdan que yo les comentaba que el cemento tiene yeso, el cemento Portland, y que se produce una primera trijita, se llama la trijita primaria, en el momento de el hormigón fresco, que esa trijita no molesta. Cuando por alguna razón esa trijita no se puede formar, ¿sí? Por ejemplo, cuando a veces las plantas que hacen prefabricados quieren trabajar a un ritmo muy rápido, entonces le agregan aceleradores de fragüe y enseguida los mandan al curado. Cuando el curado es muy rápido y se pone, por ejemplo, arriba de 70 grados, 65 grados, eh, a curarlo los premoldeados, no se alcanza a formar esa trinjita, por la trinjita arriba de 55 grados creo que ya es inestable. Entonces, ¿qué pasa? Es como que queda remanente la formación de esa trinjita. Entonces, lo que pasa en estos casos, que hay casos de hasta de puentes que he visto que han fallado por esto, es que se genera una liberación tardía de estos sulfatos y que cuando hay alguna, tiene que haber sido si algún proceso de fisuración para que entre el agua, ¿sí? Ahí se produce el ataque interno por sulfato, que por lo que esto se llama normalmente ataque por trinjita diferida. O en inglés la DEF sería, que es muy común. O sea, es más conocido, les diría, o es conocido. He visto más casos de esto que de estructuras que hayan fallado que por el ataque externo por sulfato. Y ya les digo, tiene mucho que ver con lo que es prefabricación. ¿Sí? Pasamos de largo. Bueno, ¿cuáles son las formas de control entonces si tenemos un problema de sulfato? Bueno, el CIRSOC capítulo 2 habla de esto. Y básicamente lo que nos dice es que nosotros tenemos ¿se recuerdan que teníamos como, para todo lo que era ataques químicos, 3 grados de severidad? Moderado, fuerte y muy fuerte, ¿no? O sea, una concentración del agente, en este caso el sulfato, que tenemos en el medio. Entonces, ¿qué dice el Real CIRSOC? Te dice, bueno, listo, para un moderado tenés que usar un cemento MRS, que no sé si ustedes recuerdan que yo les comentaba, el punto débil, digamos, del cemento contra el sulfato es el aluminato, ¿sí? Por esto que yo les mostraba acá. El aluminato es el punto débil, porque es el que se necesita para formar la trijita. Entonces, si yo tengo un cemento que tiene poco aluminato suelto, no voy a tener mucha formación de trijita. Y esa es la principal estrategia que se ha utilizado desde hace 80 años y que es la que mejor funciona para evitar problemas por sulfato. Es decir, usar un cemento, perdón. Esto es en todo el mundo se hace así. El MRS, que se llama de moderada resistencia a los sulfatos, tiene entre un 4 y un 8% de silicato, perdón, de aluminato tricálcico. Entonces, lo que te dice el reglamento CIRSOC, bueno, tenés que usar un cemento así, o tenés que usar un cemento mezclado con alguna adición mineral en la cual, aplicándole el ensayo IRA 1635, que ahora vamos a ver, tengas una expansión menor a tanto en tanto tiempo, ¿no? Si la exposición es fuerte, ahora te pide que uses un cemento ARS, que es otro cemento especial, que en este caso tiene menos que un 4% de aluminato tricálcico. O un cemento con una adición mineral que en la norma IRA tenga una expansión menor a tanto, pero en un año. O sea, es un poco más exigente. Ahora vamos a ver qué es lo de la expansión. Y esto, bueno, acá lo escribí mal, esto es muy fuerte, ¿sí? Cuando es muy fuerte, te piden que uses un ARS y que además uses una adición mineral. Ustedes saben, las adiciones minerales contra el sulfato son muy buenas porque lo que hacen es reducir la permeabilidad al ion, justamente. Y además establece un contenido mínimo de cemento, que no me acuerdo si eran 350 kilos.
y que también esa mezcla chequee con la norma IRAM. ¿Qué es esta norma IRAM? La norma IRAM es una forma de controlar que un cemento no es reactivo a los sulfatos o que es resistente a los sulfatos, ¿sí? Y lo que se hace básicamente es armar barras de mortero, ¿sí? Con el cemento a analizar, una arena que es patrón, un procedimiento que ya está fijo, una dosificación que está fija, y se meten en estas barritas, se hacen, no sé, 6 barras por cemento, y se sumergen en una solución de sulfato de sodio muy concentrada. El sulfato entra y lo que va pasando es que se va generando tringita en el interior de la probeta y esta probeta empieza a expandir. Y lo que nosotros medimos es justamente la expansión. Yo esto hice un montón. Esta es una foto de una probeta que yo hice para una de mis tesis que expandió tanto que se terminó convirtiendo en una banana. Y fíjense todo lo que se termina destruyendo literalmente. Esta creo que estuvo 9 meses en solución y se expandió. Bueno, ¿qué me dio este resultado? Es que el cemento era un cemento con muy mala resistencia a los sulfatos. Si yo lo hubiese usado en un hormigón, por ejemplo, en un ambiente de adición de sulfato, esa estructura no duraba ni 10 años. Entonces, bueno, nada, se miden las expansiones y se controla, depende a qué grado de exposición le vamos a exponer, ¿sí? Si va a llegar al 0,10 en 6 meses o en un año. Pasamos. Y ya vamos entrando en los últimos ataques que ya son los más raros, los que no pasan nunca. Ataque por magnesio, ¿sí? Yo les decía, el hormigón tiene punto débil, el sulfato, el azufre, digamos, el magnesio y el dióxido de carbono. El magnesio, ¿por qué es débil la pasta de cemento es débil al magnesio? ¿Por qué? Porque el silicato de calcio hidratado, ¿sí? Que es el gel que le da el principal componente de la pasta de cemento, es un arreglo cristalino, ¿no? de moléculas de calcio, moléculas de sílice, perdón, átomos de calcio, de sílice, bueno, y de agua, ¿no? Todas entrelazadas, es un gel. Ahora, ¿qué pasa? El átomo de magnesio es muy parecido al de calcio. Entonces, lo que pasa muchas veces cuando hay magnesio es que un átomo reemplaza al otro. Es decir, el magnesio se mete acá adentro y expulsa el calcio, ¿sí? El calcio se va a la solución porque es súper soluble. Y lo que queda es un gel que en vez de ser de silicato de calcio hidratado es de silicato de magnesio hidratado. El MSH o MESH también le llaman, es un gel que no tiene cohesión ni resistencia, entonces lo que hace básicamente es desintegrar el hormigón, lo ablanda, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que además sucede normalmente? Es que yo les comentaba hoy, existen 3 sales de sulfato en la naturaleza en cantidades abundantes. Una es la de sulfato de calcio, otra es el sulfato de sodio y la otra es el sulfato de magnesio. Entonces, en los lugares donde hay sulfato de magnesio, se da un ataque combinado entre los sulfatos que atacan al aluminato, que lo veíamos hoy, y el magnesio que ataca directamente al gel de sílice. No vamos a entrar en muchos más detalles, porque la verdad que no es un tema tan común. Y en cuanto a la forma de control, volvemos a esta tablita, ¿sí? Que es para todos los ataques químicos, que es lo que yo les decía hoy, ¿no? Para ver, por ejemplo, si la solución es, si esta estructura está, por ejemplo, en un tanque industrial que tiene una solución con sulfatos, bueno, según la concentración va a ser moderado, fuerte o muy fuerte. Lo mismo pasa con el magnesio. Y ahora vamos a ver que con los ácidos pasa lo mismo, y con la pureza del agua, la dureza del agua también pasa lo mismo, y el amonio no lo vamos a ver, pero bueno, también. Pasamos al ataque ácido, entonces. Básicamente, ¿cuál es la explicación de esto? Bueno, es fácil, es que el hormigón es un material alcalino, ¿sí? Eso, tatúenselo, es un material alcalino, entonces en un medio ácido se descompone. Es una reacción ácido-base común. Y queda así, un hormigón. Esa probeta estuvo sumergida en un ácido clorhídrico no sé cuánto tiempo. ¿Qué pasa? Se desintegra la pasta de cemento y queda la piedra, ¿sí? Se desprende la piedra y bueno. ¿Dónde podemos tener ataque de ácido? Bueno, hay suelos sulfurosos también que se oxidan y producen algún tipo de ácido sulfúrico, ¿sí? Y después todo lo que es agua, digamos, con ácidos, ya sea por actividad industrial, agrícola, sanitaria, bueno, hay un montón. Efluentes industriales, contaminación. Este es muy fuerte, el tema de los procesos bacterianos en las cloacas. Creo que esto lo vieron con Vero el otro día, pero bueno, básicamente hay bacterias que consumen materia orgánica y liberan ácido sulfúrico a la atmósfera.
Y cuando eso está cerrado, por ejemplo, en una placa, bueno, se concentra en la cara superior de la parte superior del tubo, ¿no? Y se puede producir el ataque ácido. Entonces, bueno, lo que les decía hoy, el pH en el interior del hormigón es de 2 o 0,5. ¿Y qué pasa? Cuando empieza a caer el pH, se empieza a descomponer algunos materiales. El primero que se descompone es el hidróxido de calcio, o la porlandita, ¿sí? Cuando el pH cae bajo 12, se descompone directamente. Y ahí ya empezamos a perder masa. El silicato de calcio hidratado, que es el más importante de los componentes, abajo de 7 ya se vuelve inestable. O sea que un hormigón abajo de 7 ya medio como que no serviría mucho, que digamos. Las fases aluminio ferrosas en un pH mucho más bajo, ¿sí? Y además, tener en cuenta que existen agregados que son calizos, digamos, que también son estables en medios ácidos, ¿sí? Son justamente alcalinos, entre comillas, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, bueno, yo le decía, las fases principales que tenemos son silicato de calcio hidratado, hidróxido de calcio, después las aluminoferrosas, ¿sí? Y después algunas más residuales, ¿no? El CH es el que es atacado por el ácido principalmente, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Y que si tenemos, por ejemplo, un hormigón o un cemento que tiene mucho CH, que tiene mucha porlandita, y va a ser más débil a un medio ácido que uno que no. Y entonces, por ejemplo, si yo tuviera un hormigón con adición puzolánica, recuerden que la puzolana convierte a la porlandita, la convierte en gel. Entonces, de alguna manera, estoy eliminando el material que es más débil frente al ácido, ¿no? Son estrategias que van apareciendo de la interpretación de lo que sucede. Entonces, bueno, la forma de control, les decía, el reglamento CIRSOC, la tabla que les mostraba recién, establece límites de pH para considerar la severidad del ataque. Lo que les decía hoy, se puede mejorar la resistencia al ataque ácido reduciendo la porosidad por un lado, eso siempre, pero además también utilizando materiales puzolánicos que consuman la porlandita. Pero sin embargo, hay que también dejar muy claro que cuando el pH llega a 4,5, ya el hormigón sí o sí tiene que estar recubierto por material resistente al ácido, ¿sí? Una pintura epoxi o lo que sea, directamente sería inadmisible que el hormigón esté expuesto a un pH inferior a esto. Bien. Y comúnmente, si el día de mañana ustedes van a estar trabajando en la industria y hay que contener ácido, se trata de no hacerlo en contenedores de hormigón directamente, ¿sí? Pero porque se sabe esto. Bueno, y ya cerrando, creo que es el último, sí. La lixiviación, ¿sí? Bueno, básicamente, ¿qué consiste la lixiviación? La lixiviación es como la disolución, ¿sí? Del material en el agua y la conducción hacia el exterior por un flujo de agua. ¿Dónde se puede dar esto? Y se puede dar en lugares donde el agua es muy blanda, ¿sí? Ustedes saben que el agua tiene sales disueltas, cuanto menos sales tiene, es como que es más disolvente, si se quiere, ¿no? Y el hormigón encima tiene esto que les decía, en la pasta de cemento está el hidróxido de calcio o porlandita, que es muy soluble en el agua. Entonces, cuando un hormigón está en contacto con agua muy blanda, lo que pasa es que esa fase ya se disuelve enseguida. Y como se disuelve esa fase, baja la alcalinidad del medio y se empieza a volver a poco inestable el CCH también. Bueno, y es progresivo. Bueno, ¿dónde puede haber? Y el agua de hielo, por ejemplo, es muy blanda, o agua de uso industrial, agua destilada de uso industrial también. Este caso de acá, por ejemplo, lo encontré en un libro, es una presa más o menos vieja que está no recuerdo si era Escocia o una cosa así. Agua de hielo, seguramente también en combinación con algún efecto, congelamiento de hielo, lo que sea, pero bueno, lo que se puede ver acá es como por fisuras existentes el agua fue filtrando. Y lo que hace de alguna manera es como ir lavando el hormigón, ¿sí? Va disolviendo las partículas de calcio, se las lleva afuera y afuera precipita, ¿sí? Como con esta forma. Entonces, bueno, ¿en qué situaciones se puede dar algún problema de corrosión? De lixiviación, perdón, cuando tenés, por ejemplo, agua blanda en un constante escurrimiento contra una pared de un hormigón, ¿sí? Porque tendrías constantemente agua sin sales, ¿sí? O cuando tenés un gran volumen de agua blanda, porque lo mismo. Si yo tuviera un pequeño volumen, por ejemplo, sin escurrimiento, de agua, a un tanque de agua destilada, suponte, y el agua esa va a disolver un poco de calcio, pero va a llegar a un punto de equilibrio donde ya no va a disolver más. Ahora, si tenemos un escurrimiento constante, o si tenemos, por ejemplo, una presa, que es un volumen muy grande de agua, ahí ya sí el problema es distinto.
tenemos más capacidad de disolver, digamos. Y acá el concepto es el mismo, digamos. El más soluble es el hidróxido de calcio, ¿no? Entonces, normalmente se dice, bueno, el 50% del peso de la pasta de cemento es calcio, ¿no? Que está incluido en todas estas fases hay calcio, ¿no? Pero bueno, en esta hay una gran cantidad y la porladita es mucho más soluble que el resto, es la primera que se disuelve, ¿sí? ¿De qué depende el contenido de porladita? Bueno, de muchas cosas, pero por ejemplo, la reacción arita-velita, ¿sí? O depende de si hay puzolanas o no. Y lo que les decía hoy también, los aleados también. Entonces acá una estrategia que aparece, bueno, la misma que con el ataque ácido. Si este es el punto débil, ¿sí? Si yo lo trato de eliminar yo no tendría tanto problema contra un agua blanda, ¿no? Terminamos, chicos, chicas. Acá, como les decía, hay más ataques para ver, en realidad podríamos seguir viendo, pero creo que lo que vimos son por ahí los más importantes. Y nada, la idea es que tengan un concepto general y algunas herramientas como para, si el día de mañana se encuentran con algo así, bueno, saber por dónde encarar o por dónde viene la mano. No sé si tienen alguna consulta. Profe, yo tengo una duda. Sí, decime. Cuando vimos lo de sílice amorfa, la reacción Sí, del RAS, viste que sí. una de las formas de prevenirlo era disminuyendo el álcalis. Sí. ¿Eso en qué medida afecta la corrosión al otro fenómeno? No, a la corrosión no te la va a afectar de ninguna manera, me parece. Por el hecho de que Porque, disminuye el pH, digo. claro, no, está bien. Ahí yo tengo que ser más claro. Vos cuando usás un cemento bajo álcali, en realidad, el hormigón que vas a generar igual va a tener un pH 12. Lo que vas a tener, lo que tienen estos cementos de bajo álcali, eh, vieron que cuando uno, para producir cemento, vos agarrás arcilla y agarrás piedra caliza y la triturás y la cocinás, ¿no? Haces el clinker. Si a vos o sea, si no tienes un problema de RAS, no te interesa si la arcilla tiene, por ejemplo, sodio o si tiene potasio, entonces la mandás toda y el cemento siempre tiene un contenido de sodio y potasio. Hay una parte de esos álcalis que son como, si se quiere, absorbidos en lo que es el gel de sílice. El gel de sílice tiene mucha superficie específica, entonces también como que retiene átomos de sodio y potasio. El tema es que como normalmente no se controlan esos valores, esos límites, el gel de sílice retiene hasta cierta cantidad y la cantidad que no puede retener queda en la solución de poro, ¿sí? Y recordá también que en la solución de poro, además de que tenés sodio y potasio, lo que más tenés es calcio, ¿sí? Que es la más soluble, y eso es lo que te da la alcalinidad. Los cementos bajo álcali lo que hacen es controlar las materias primas que utilizan, ¿sí? Para asegurarse de que van a tener poco sodio y potasio, o el menor posible. Entonces, lo que va a pasar en un hormigón con cemento bajo álcali es que vas a tener un poco sodio y potasio que va a ser absorbido, o sea que ya vas a tener menos álcali disponible en la solución de poro, ¿sí? Pero el pH no, o sea, ahí está yo no fui muy claro en la presentación. Los álcalis que vos tenés libres en la solución de poro son los que reaccionan con sobre todo el sodio y potasio, reaccionan con la silicia amorfa, ¿sí? El calcio no reacciona con la silicia amorfa de por sí, o si tiene una reacción es mucho menos reactiva que los otros dos álcalis, que son los que se controlan. Entonces el pH no lo vas a perder, o sea, el hormigón va a ser pH 12, la corrosión va a estar bien, pero no vas a tener álcalis libre para que se combinen con la silicia amorfa. De hecho, los inhibidores de RAS, los que funcionan bien, como por ejemplo las sales de litio, lo que hacen justamente es como capturar esos álcalis libres que hay en la solución de poro, es como que se los roban, digamos, para que no queden disponibles para la silicia amorfa. Pero siempre el hormigón va a tener un pH 12. Eso, por más que uses un cemento bajo álcali, ¿sí? No sé si fui claro, o sea, Bien, sí, sí. en el equilibrio del hormigón siempre va a ser pH 12. Lo que hacen estos cementos es que no hayan álcalis libres, se llaman. ¿Sí? Perfecto. Quedó claro, profe. Gracias. Buenísimo.
¿Alguna consulta más? Bueno, chicos, yo les debo que les voy a mandar sí o sí este fin de semana los datos del laboratorio, que bueno, como dijimos, tienen hasta después de las vacaciones para mandarlo. Y después nada más, hoy a la tarde creo que tiene la clase con María y seguramente la semana que viene hagamos alguna consulta, seguro. Le vamos a estar avisando. Bueno, Buenísimo, profe. buenísimo. Bueno, que tengan un lindo resto del día. Chao, Igualmente. nos vemos. Hasta Buen luego, fin chao, de. chao. Profe. Adiós.